Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, agradezco que nos siguen a través de la radio y por supuesto nuestras plataformas de internet. Hoy hay muchísima información. Fíjese que alerta máxima en Florida, llega Ian categoría 4 después de haber devastado Cuba. Le informo que un juez concede suspensión definitiva a quien fuera Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, por el caso Ayotzinapa. Tema importante, el presidente de la República hoy se refirió a otro asunto muy relevante esta tarde del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el caso Tamaulipas. Dijo, creo que tiene toda la razón, que se ha tardado mucho y les pidió no ser facciosos. Supongo que para el presidente no ser facciosos es que no le den la razón a la impugnación que tiene el PAN. El ministro Vargas anuncia que pues la elegibilidad de Américo Villarreal está ahí. Vamos a ver en qué termina todo esto. Mientras tanto, polémica, rebatinga en el Senado, porque bueno, pues decían algunos senadores, de hecho vamos a escuchar lo que dijo Julen Rementería, decía que una vez que se incorporaba como senador perdía la elegibilidad como gobernador. Esto dijo el coordinador de los panistas. No hay cómo dejar de lado el hecho de que el señor estaba habilitado para ser senador de la República nuevamente. Incluso se estableció en el acuerdo de ayer en las comunicaciones que debía de darse partida total al suplente para que se pudiera retirar del cargo y se incorporara Américo Villarreal. Bueno, y quiero decirle que el día de hoy Rogelio Ramírez de la O compareció en el Senado como parte del análisis del cuarto informe de gobierno. Ayer estuvo con los diputados, hablaron el día de hoy de la inflación. Bueno, pues en más temas, el día de hoy se inauguró en México la reunión de ministros de cultura de todo el mundo. La directora de la UNESCO habló, la secretaria Frausto abogó porque uno de los objetivos de desarrollo sustentable sea precisamente el de la cultura. Nos ocuparemos de el tema. En el marco del Día de Acción Global por un aborto legal y seguro se realizaron distintas manifestaciones en la República. Aquí en la Ciudad de México se realizó una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. En Zacatecas se registró el asesinato del jefe de policía de Calera y 5 elementos de su corporación. En más información, la Fiscalía de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación en contra de Daniel Tabe, el padre del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, luego de haber amenazado con un cuchillo a un empleado del INVEA. México pierde la posición por la que estaba buscando, en este caso pugnando la Organización Panamericana de la Salud, queda en manos del doctor Barbosa, epidemiólogo brasileño. De todo esto y más estaremos platicando en los próximos minutos. Por supuesto, nos ocuparemos de la situación en Ucrania y Rusia, tema de enorme relevancia, particularmente después de que Rusia anunciara los resultados de estos falsos referenda que ha llevado a cabo en aquella parte del mundo. Pues de esto y más estaremos platicando en los próximos minutos. Hacemos una breve pausa. Volvemos. Vamos con la información. Me enlazo ahora con el doctor Sergio Aguayo, él es profesor e investigador del Colegio de México, articulista de Reforma y para fortuna mía también compañero en el primer plano. Sergio, ¿cómo estás? Leonardo, estoy bien en el Colegio de México. Me alegro mucho. Oye, pedirte dos reflexiones. Uno, la pausa. Hoy escribes sobre el tema. Ayer hablábamos con Ramírez Marín, le hemos venido dando seguimiento a este tema. ¿Tú ves que en este, digamos, espacio, esta pausa que se ha abierto, existe algún elemento, algún incentivo para que se discuta a profundidad el tema de la estrategia de seguridad o seguimos en una guerra de lemas y posturas políticas, Sergio? Mira, me parece que es una oportunidad única para que un grupo de senadores entienda que sin la participación del legislativo no va a haber una estrategia consensada, adecuada a la magnitud del riesgo. Entonces, lo que argumento es que necesitamos al Congreso. Diputados por ahora no se ve que tengan capacidad, pero los senadores, por una combinación extraña de razones, súbitamente parecieran coincidir en la esencia del problema. Nos falta una estrategia coherente, racional, adecuada a la geopolítica mexicana y a la magnitud del riesgo creado por el crimen organizado. Esa es la oportunidad, no
puede uno cantar victoria, sino alentar a los senadores para que cumplan con su deber y se dediquen a discutir en serio junto con la sociedad, no ignorando a la sociedad sobre cuál podría ser dicha estrategia. Claro. Yo supongo que habría que incorporar, mi querido Sergio, hoy salió en el INEGI, o el INEGI publicó este Censo Nacional de Seguridad Pública y algunos datos interesantes. Por ejemplo, se han reducido el número de personas capturadas y las armas efectivamente decomisadas también 15% abajo. Por tanto, yo supongo que podría plantear como un elemento fundamental, en fin, discutamos todo lo que ustedes quieran, pero atengámonos a algunas métricas, por lo menos para valorar si cierta política está dando los resultados esperados. Sergio. Mencionas algo fundamental porque los primeros que le ponen cifras al crimen organizado es el grupo de Carrillo Lea, Jorge Carrillo Lea y Jorge Tello, en el CISEN y Centro de los años 90. Luego eso se va perdiendo. Luego viene Guillermo Valdés, un académico que dirigió el CISEN en los 5 años de Calderón, y que él sí le puso mucho énfasis a la métrica, pero luego sube y baja el interés por los datos duros, y lo que estamos viendo en este sexenio es que por el lado del Ejecutivo, pues sí, las mañaneras generan una cantidad enorme de información, pero nos falta un esfuerzo más sistemático, más metódico. Y en ese sentido, bendito INEGI, porque es el que nos da unas cifras desde 1990 sobre delitos, sobre homicidios, y luego las encuestas que nos permite tener. Pero es un organismo autónomo, curiosamente, no es el Ejecutivo, sino un instituto que trasciende los sexenios. Y por hablar de armas, dice armas aseguradas de un año a otro. Esto lo dio a conocer el día de hoy el INEGI. Las largas se reduce 23% este año, las cortas 15%. También hay menos detenciones que el año anterior. No dice, bueno, es porque estamos mejor. En fin, habría que buscar explicaciones en ese frente. Por otro lado, te llevo al siguiente asunto que te quería plantear, mi querido Sergio, que tiene que ver con la narrativa del gobierno en materia del caso Ayotzinapa. Ayer el secretario de Gobernación decía ante senadores, a ver, no fue efectivamente el ejército, es decir, fue el Estado, dice la narrativa del gobierno, la narrativa que ha acuñado Alejandro Encinas, menos el ejército, porque fueron 4 nada más. Se está convirtiendo en un problema gravísimo de cómo explicar lo que han hecho y lo que han dejado de hacer, incluida, Sergio, la renuncia del fiscal especial del caso Ayotzinapa. ¿Cómo ves ese frente? Mira, es evidente que hay una tensión terrible, un estrés, un daño estructural a la estrategia ambivalente del presidente López Obrador, que por un lado tiene contento al ejército y por el otro tiene razonablemente satisfecha a la izquierda y a las víctimas, ejemplificadas, no agotadas, con los padres y madres de Ayotzinapa. Esa capacidad que tuvo durante 4 años de mantener a las dos partes tranquilas de comunicación, Reforma, Penilei Ramírez y Guadalupe Irizar, sacaron y dieron a conocer en su totalidad. Y la verdad, como siempre, pues es el equivalente a las famosas grabaciones de Nixon durante Watergate, que todo el mundo hablaba de hasta que salen las cintas y demuestran que el señor sí sabía, era cómplice, no solo cómplice, sino director de orquesta de la banda de delincuentes que tenía a su mando. Es decir, algo similar, todo proporción guardada, es lo que estamos viendo, que el ejército tuvo un papel mayor al que habíamos supuesto. ¿Hasta dónde? No lo sé. ¿Es culpable el general Rodríguez? Tampoco lo sé. Me parece legítimo, muy sano que dé su versión. Me parece saludable que el ejército lo apoye porque así debe de ser.
y que dé su versión, que Alejandro Encinas dé la suya, y el punto aquí es que pues faltan los jueces y las autoridades, porque la fiscalía pues parece estar haciendo malabares extraños, extravagantes. La Fiscalía General de la República que Claro. busca órdenes de aprehensión, luego las quita, hace esto, hace otro. Yo no sé si a quién está, las órdenes de quién está siguiendo. Y hay espacio para todo tipo de interpretaciones. La mía es se le enredó las dos madejas al presidente de la República. Sí, porque hay dos datos o dos líneas muy complicadas, ¿no? Una, el fiscal que renuncia, Omar Gómez Trejo, dice, oiga, pues resulta que el fiscal general, yo creía que tenía autonomía para llevar este caso, Omar, pero pues se ve que Gertz Manero tenía sus consideraciones, les quita a algunos militares en este caso, carpetas. El presidente dice, yo coincido con eso, y se van. Y al mismo tiempo, Sergio, los abogados de los militares detenidos dicen, nosotros ahora procedemos contra Alejandro Encinas, lo cual te pone en el peor de los mundos. Reitero, el secretario de Gobernación fue al Senado y dije, a ver, no se les ocurra, el que 4 militares estén metidos esto, no mete al ejército, con lo cual dice, como sugería hace un momento, la ecuación es M-C, es decir, Estado menos ejército, ¿no? El resto entró. Además, el presidente dijo, hay presiones terribles de quienes perpetraron el crimen y de quienes lo encubren. Yo no sé si Peña Nieto, quién esté detrás de todo esto, digo, considerando que el exfiscal o exprocurador general de la República está detenido, Sergio. Mira, señalas los ingredientes del misterio, que es un misterio monumental, es un rompecabezas que prefigura la magnitud de la complicidad entre el crimen organizado y una parte del Estado mexicano, la fuerza que tiene esa criminalidad que, según algunos teóricos, ya conforma un Estado paralelo, un gobierno en la sombra, capaz de contraponerse a los designios de las autoridades elegidas democráticamente y ungidas de legitimidad y de legalidad. Creo que pues puede uno preguntarse en dónde va la investigación. Los medios de investigación y de opinión viven una etapa dorada. Yo no recuerdo otra época en la cual tantos temas de interés nacional fueran expuestos de una manera tan metódica, sistemática y profunda como lo que estamos viendo en los años de Andrés Manuel López Obrador. Es simplemente notable. Olvidémonos de que hay errores por aquí, exageraciones por allá, intencionalidades acullá. La información, el pozo de conocimiento que va dejando es cada vez mayor y alimentado constantemente por 1001 conexiones con los medios internacionales y los organismos de derechos humanos internacionales. En otras palabras, poder fragmentado, protagonistas desconcertados, medios empoderados. ¿Cuál va a ser la mezcla que tengamos, la pócima que salga de ahí? El brebaje, a lo mejor un brebaje que nos enriquezca o que nos empobrezca, no lo sé. Y lo único que tengo claro es que tenemos un reto enorme quienes analizamos la realidad y que tenemos la obligación de ser lo más responsables que seamos, porque así como que hacemos un esfuerzo por entender a los padres y madres de Ayotzinapa, tenemos que entender al ejército, a las Fuerzas Armadas, que tiene su lógica y creo que debemos atenderla, lo mismo que Alejandro Encinas, con el fiscal que ahora renunció, con Omar Gómez Trejo, con Carla Quintana de la Comisión Nacional de Búsqueda. Es decir, nuestra responsabilidad es acercarnos a los protagonistas y tratarlos con el respeto que se merecen desde la independencia crítica, sin cucharear la información ni mezclar las filias o las fobias con lo que opinamos.
Fundamental lo que dices. Y bueno, pues vamos a ver quién es la persona a la que le encargan la investigación. Ya Vidulfo Rosales dijo, oiga, espero que nos pasen efectivamente a revisión. ¿Quién se va a encargar de esa investigación? El presidente dijo, espero que me confíen en mí. La investigación va a seguir, pero será clave ver a quién nombran en esa posición. Mi querido Sergio, pues te agradezco mucho el tiempo que has estado esta noche con nosotros. Un placer, querido amigo. Seguimos con la información. Hoy, en medio de todas estas polémicas sobre si todos somos nacos o unos son más nacos o están de moda, que me dirá usted qué relevancia tiene todo eso, tuvimos una reunión muy importante en este país. Fíjense que ministros de cultura de todo el planeta se han dado cita. Yo creo que es algo que debemos, pues no solamente subrayar, sino estar orgullosos de que nuestro país sea, en este caso, la sede de la discusión sobre el futuro de la cultura, ubicar en este caso la posibilidad de que la humanidad tenga un objetivo de desarrollo sustentable o sostenible que tenga como elemento central la cultura. Hoy la secretaria Frausto, en precisamente la inauguración de este evento, dijo lo siguiente. Es sorprendente que en pleno 2022 no contemos con un objetivo de desarrollo sostenible específico en la Agenda 2030. Decidamos entre todos ser un eje de transformación y desarrollo de nuestras naciones y no un accesorio. La industria cultural, que se encuentra medida en los indicadores económicos, representa el 3% del PIB mundial, 2.5 billones de dólares. Sin contar en esta cifra la enorme dimensión de la actividad cultural y social no registrada, como fiestas tradicionales, rituales, arte popular y emprendimientos de colectivos. Quizá a las instituciones parecerá imposible, y pido disculpas por ello, abrir la Agenda 2030. Pero ¿cuál es el terreno de lo imposible sino el arte que lo logra todo? Quedan en esta agenda 8 años muy buenos para avanzar. No reduzcamos la cultura a un porcentaje del presupuesto. Consolidémosla como un eje profundo de transformación, de bienestar, de paz y de felicidad. Obtengamos el ODS 18, el de la cultura. Y bueno, naturalmente la anfitriona fue la secretaria Frausto, pero quien encabeza este esfuerzo es UNESCO, la, digamos, rama de Naciones Unidas encargada de la educación y de la cultura. Su titular, el día de hoy, dijo lo siguiente. Ha llegado el momento de movilizar de nuevo la comunidad internacional al servicio de la cultura y de transmitir juntos este mensaje. La cultura es un bien público mundial, es un elemento fundamental de la dignidad de cada persona. La cultura es, además, la columna vertebral que sirve para hacer sociedad. En momentos de conmoción, conflictos o de crisis sanitaria como lo hemos vivido. Y sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos y de los progresos reales alcanzados, la cultura, sus implicaciones y su potencial frente a los desafíos contemporáneos no ocupan todavía el lugar que se merecen en las agendas nacionales e internacionales. Y eso es nuestra lucha común aquí. Bueno, y el día de hoy en nuestra sección Comexi tenemos la fortuna de recibir a la embajadora Beata Boina, mi compañera todas las mañanas de jueves, allá en ADN 40, académica del TEC de Monterrey. Beata, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, muchas gracias por la invitación. Oye, pues te pido tu lectura. Hay muchos temas en el frente ucraniano. Están estos falsos referéndum, está pues todo esto que acusan de sabotaje en el Nord Stream 1 y 2, y bueno, pues toda la situación que en estos momentos está dando en Rusia, de gente que emigra precisamente por la conscripción obligatoria. En fin, ¿cómo estás viendo el panorama, Beata? ¿Cuál es tu lectura más cercana? Mira, el panorama era complicado y yo diría se complica aún más, y el punto crucial aquí en ese momento es el tema de los referéndums falsos que ha organizado justamente Rusia en los territorios ocupados. Son 4 territorios: Lugansk, Donetsk, Zaporozhia y
y Gerson, y ya hay, o sea, resultados, han anunciado los resultados, o sea, lo que se esperaba básicamente, 98-99% de la población, de acuerdo con los comentarios de la información que procede de Rusia, pues han apoyado la anexión de esos territorios a la Federación Rusa. O sea, son referéndums que ninguna sorpresa en ese frente, obviamente, ¿no? como en los viejos tiempos comunistas en la Unión Soviética, ¿sabes? Cualquier resultado pues era favorable básicamente a la autoridad. Pero detrás de esos referéndums van cosas que pueden ser mucho más graves. ¿En qué sentido? Seguramente en esos días, quizás a finales de esta semana, quizás la semana que viene, Putin estará en la Duma, o sea, en el Parlamento ruso, para anunciar que si Rusia acepta los resultados de esos referéndums y a partir de ahí iniciar el proceso de la anexión de esos territorios de Ucrania Oriental, Ucrania del Sur, a la Federación Rusa. Y a partir de ahí Rusia va a tratar esos territorios como suyos, como propios. Y en ese sentido, el mismo modelo, Beata, que siguió Crimea, ¿no? Con la anexión de la península. Así es, en 2014 ya lo vimos, es el mismo escenario que se confirma en ese contexto, pero a partir de ese momento, obviamente cuando Rusia empieza a tratar esos territorios como los suyos, va a considerar que cualquier ataque a esos territorios es ataque al territorio de la Federación Rusa. O sea, viéndolo desde la perspectiva de Ucrania, que es la perspectiva de un país que lucha por su integridad territorial, obviamente Ucrania va a seguir avanzando en su ofensiva para recuperar los territorios pues, que están ahora en manos de la Federación Rusa. Y eso ya ha anunciado Rusia que en caso de los intentos, digamos, de dañar la integridad territorial de la Federación Rusa con esos nuevos territorios incorporados, significaría que Rusia podría incluso usar armas nucleares. O sea, usar todo, digamos, todas sus capacidades militares sin... Se estaría defendiendo ella misma. Pero te pregunto, Beata, embajadora, para entender mejor. O sea, si efectivamente consolida su posición en la parte, digamos, este y sur de Ucrania, el mar de Azov ya pasaría a ser un mar patrimonial directamente de Rusia, ya no habría soberanía ucraniana ahí. A partir de ese momento, Rusia empezaría a negociar la paz una vez que ha consolidado esa posición, o tal como lo dijo, por ejemplo, Erdogan y muchos otros líderes, tal posición o tal postura sería inadmisible. O sea, habría que empezar, en caso de que se abran, por supuesto, tratativas de paz, a negociar efectivamente con las fronteras originales de Ucrania y no las que Rusia estaría consolidando en estos momentos, Beata. Mira, yo creo que la posición de Rusia en la región es una posición aún débil, digamos, sobre todo si tomamos en consideración el trazo de las fronteras de esas 4 regiones. O sea, hay una ofensiva ucraniana que va avanzando. O sea, es probable que Rusia por ahí empiece a mencionar que ahora sí pueden negociar, ¿no? Tomando en consideración esos territorios que ya están incorporados. Pero me da la sensación de que aún nos queda algo de tiempo para realmente negociaciones y para, digamos, los gestos de Rusia para empezar las negociaciones, y no creo que eso ocurra antes de principios del año próximo, realmente. Porque lo que espera Rusia es, por una parte, que llegue el invierno y que los europeos sientan los resultados, digamos, de la escasez del gas y se ablanden un poco y empiecen a básicamente pues disminuir su apoyo, sobre todo militar, en forma de armamento a Ucrania. Es la apuesta muy fuerte, yo creo que de Rusia en esos momentos, por una parte, y por otra parte la movilización que se anunció el día 21 de septiembre, que sirve para mantener las posiciones militares y, digamos, territoriales que han ganado los rusos en ese tiempo, sin perder más, porque sí han ido perdiendo precisamente a raíz de la ofensiva rusa de los últimos días. Pero oye, Coco, no cabe duda que estamos empezando, como se puede decir, una nueva etapa de la guerra, ¿no? O sea, desde el punto de vista de cómo Rusia formalmente empieza a tratar esos territorios de Ucrania Oriental y Sur como parte de su territorio, pues ya como que hay un giro y hay una escalada en esa guerra. Oye, desde el punto de vista multilateral a Rusia no le ha ido nada bien desde febrero, pero después de esta reunión de la Asamblea General de la ONU de este mes de septiembre, ¿agregó algún punto a su posición? Es decir, ¿se puede decir que Rusia avanzó algo en el plano, llamémosle así, político multilateral, Beata?
La verdad es que la presencia de Rusia en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General ahora en septiembre, pues fue la repetición básicamente de los argumentos que ha ido arrastrando a lo largo de esos siete meses, ¿no? Que es la respuesta y de Rusia a los daños, agravios que ha sufrido su población y a la política, digamos, de Ucrania y del Occidente en ese contexto. Quizás se ha reforzado más ese argumento del Occidente en la narrativa rusa en los últimos tiempos. Pero me da la sensación que Rusia, o sea, como estuvo ahí presente el ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, en la Asamblea General, como que se ve que están viviendo como momentos de presión. O sea, Lavrov estuvo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pues un rato solamente para presentar su discurso, 20 minutos, repitiendo básicamente lo que ya sabemos, y se fue. O sea, se fue sin escuchar lo que dijeron, digamos, sus antecesores, o sea, entre ellos, pues, ministro de Relaciones Exteriores de México, que propuso plan de paz, y sin escuchar lo que dijeron después. O sea, sí hay una tensión que se nota, digamos, en la presencia, en este body language, digamos, de los representantes rusos, no solamente de Lavrov o de representante de Rusia ante las Naciones Unidas, también de la comitiva, ¿no? O sea, todos con las caras así como muy crípticas, pero así están a punto, yo diría, de deshacerse, ¿no? O sea, sí hay una tensión. Caras como del Greco, ¿no? Caras alargadas. Y finalmente preguntarte todo este asunto de los Nord Stream y la posibilidad de que haya un sabotaje, dijo Blinken. ¿Cómo lo ves? ¿Este tema puede activar todavía más el conflicto en otros ámbitos, Beata? Mira, parece que estamos entrando en una nueva fase de la guerra también en el tema energético. Y lo que sucedió entre domingo, lunes y el lunes por la noche, precisamente esos, pues parece que 2 o 3 hoyos que se han hecho a 70 metros de profundidad, o sea, debajo del mar Báltico, en el Nord Stream 1 y Nord Stream 2, sí es sabotaje. O sea, así lo han definido al menos los países afectados, los países, digamos, que por los territorios los cuales pasa el Nord Stream 1 y Nord Stream 2, o sea, Dinamarca y Suecia, y así lo define también Alemania. Ahora bien, no han acusado a Rusia en esos momentos de ese sabotaje, o sea, son muy cautelosos en este contexto, y lo que básicamente se comenta allá es que se está haciendo ya una investigación para determinar qué pasó, pero no fue un accidente, fue un sabotaje. En cuanto a eso, prácticamente no hay dudas, porque alguien tuvo que bajar a 80, 90 metros de profundidad. No hay posibilidad de que los barcos, sabes, con sus maniobras dañaran a esta infraestructura tan importante y tan protegida también, además, externamente. O sea, no es muy fácil acceder ahí, y por una parte, y por otra parte no es fácil dañar este gasoducto. Entonces sí, pues, un sabotaje, pero mucha cautela para no, se puede decir, generar una mayor tensión en ese espacio del Báltico, que es crucial, obviamente, también en ese contexto. Sí, no, tendrán que ponderar la respuesta y, por supuesto, digamos, respuesta simétrica, ¿no? No solo en lo político, sino también lo que implica todo esto, términos militares. Beata, pues muy agradecido por tu participación. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Beata Buena, además de ser académica del TEC de Monterrey, diplomática, es miembro de Comexi. En esa calidad nos ha acompañado el día de hoy. La autoridad anunciaba que la semana próxima tendremos ya la vacunación de la influenza estacional, un tema importante para todos. Yo me enlazo, como todas las semanas, con la doctora Domínguez Barbosa. Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo, saludándolos con el gusto de siempre, y sí, contentos porque ya empieza la campaña de vacunación contra influenza estacional este año, y pues aprovechando también que se avecinan varios viajes. Decía yo la semana pasada, parte de lo que se mueve ahorita en el mundo pues es en referente al Mundial de Fútbol, que aunque no lo creamos, pues hay mucha gente. Estamos hablando de más de 1.5 millones de personas que se van a congregar en Qatar. Qatar, que es una población súper chiquita y que pues están también presentes algunas enfermedades de ahí. Entre ellas, se recomienda, por supuesto, que todas las personas
que vayan a acudir al Mundial de Fútbol dentro del esquema de vacunación que ahorita mencionaré, pues incluye el de la influenza. Entonces vayan en busca de su vacuna de la influenza para que ya estén listos para viajar, sea al Mundial o sea a otro lugar, pero de preferencia sí que lo tengan muy bien contemplado. En otros asuntos, pues es que justamente en Qatar, aunque no tienen tantos problemas como otros países que están ahí cercanos en ese sentido, porque también es parte de una población pequeña, pues sí tenemos enfermedades un poco extrañas que no escuchamos en este continente o que no sabemos casi mucho de ellas. Uno de ellos es el virus de Marburgo. Justamente se reportaba ante la FIFA, se reportó que parte de los acontecimientos que podemos ver no solo son aumento en las enfermedades diarreicas durante el Mundial o inclusive enfermedades virales respiratorias, y también de viruela símica, sino también de virus de Marburgo. El virus de Marburgo, que es un virus que tiene una letalidad bastante alta, alrededor del 50%, y que es una enfermedad de transmisión igual por contacto directo, y tiene una fiebre hemorrágica. Entonces, básicamente no es espantarlos, es únicamente que estén alertas, que estén siempre, que traigan presente sobre todo el uso de cubrebocas si van a estar en lugares muy conglomerados. Parte de los estadios, pues ya estadio, por ejemplo. Nadie va a estar usando con el consumo de bebidas alcohólicas, probablemente se les olvide el uso del cubrebocas o simplemente lo relajen en demasía, como lo estamos viendo inclusive en nuestro país ahora. Y vacunas importantes que tienen que verificar para esto, ya decía yo, la influenza, tienen que checar que tengan hepatitis B aplicada. Hepatitis B son 3 dosis, pero al menos con que se vayan 2 dosis, estamos por bien servidos. Es una dosis, luego otra dosis al mes, que están justo a tiempo, y luego otra dosis a los 6 meses. Virus de hepatitis A, que también está presente, y la fiebre amarilla en algunos lugares se la pueden pedir. Qatar no lo está pidiendo, pero fiebre amarilla, recordemos que es muy común ya acercándonos a estos continentes. Entonces, por favor, tómenlo en cuenta. No es obligatoria la fiebre amarilla, pero sí es recomendable, sobre todo si van a aprovechar este viaje para ir a visitar otros lugares, Leonardo. Pero algo muy bueno es que tendremos aparentemente a tiempo esta vacuna de influenza de este año, y recordarles a todos los que se van a poner el refuerzo de COVID, lo pueden hacer inclusive simultáneamente con el de la influenza, puede ser el mismo día. Solo les recomiendo que lo hagan en el otro brazo para que no les esté doliendo los dos brazos. Hay gente que se lo ha puesto en el mismo brazo, no pasa nada, no está contraindicado. Hoy es una pena que yo no vaya a Qatar, pero bueno, con toda esta información, todos los que van a ir ya tienen efectivamente el asunto. Andrea, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Que estén muy bien, cuídense mucho. Bueno, y seguimos con la información. Ya le comentábamos de la situación que priva en Ucrania después de los pseudo referenda que ha hecho efectivamente Rusia en las regiones del este de Ucrania. Me enlazo ahora hasta Kiev con el doctor Slivchuk. Oleksiy, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas tardes, gracias por invitarme. Saludos desde Ucrania. Pues pedirte, por favor, que le cuentes al auditorio cómo se están viendo las cosas desde ahí. Aquí de verdad no se habla mucho sobre los referéndums porque no lo tomamos como algo serio. Esas cosas son totalmente ilegales y no tenían apoyo social en el terreno. Esto es lo más importante, porque Rusia, la propaganda rusa antes mencionó que existe este apoyo prorruso en las zonas ocupadas del este de Ucrania y del sur de Ucrania, pero en práctica esto solo es una propaganda y nada más, porque según las fuentes de la inteligencia ucraniana, menos que 1% de la población de estas zonas visitaron o votaron en los referéndums. Esto nos demuestra que Rusia ya fracasó con su plan, pero en el mismo tiempo entendemos que yo creo que Rusia va a utilizar esta cosa de los referéndums para incorporar o intentar incorporar las tierras ocupadas a la Federación Rusa para después utilizar amenaza nuclear. Por ahora podemos hablar sobre la posibilidad de contraatacar en la provincia de Luhansk, porque hace 2 semanas Ucrania realizó una contraofensiva relámpaga en la provincia de Kharkiv, fronteriza a Donbass.
Y esto nos abrió una ventana a entrar a la zona ocupada de la provincia de Luhansk y las tropas rusas se retiren. Por ahora se trata sobre casi un círculo de la ciudad de Liman, en la provincia de Luhansk, donde se quedan las tropas rusas. Por eso Rusia avanza en el campo político y en propaganda, sí. En campo económico, cuando presiona a Europa con energía, con gas, pero en el campo de batalla las tropas rusas están estampadas, están frenadas y no hay cambios. Además, se ha visto una reacción social muy hostil a la idea del reclutamiento de 300,000 soldados más por parte de Rusia, lo cual habla pues de la situación, digamos, político-militar que tiene, ¿no, Alexei? La cosa interesante es que públicamente Rusia dijo que sería 300,000 soldados, pero diferentes fuentes dicen que el plan es movilizar más que 1.200.000 rusos, pues 4 veces más. Lo entendemos que esto es lógico, pero otra cosa que los rusos no protestan. 1.300 detenidos en Moscú es nada. La población de Moscú es 10 millones de habitantes. Los rusos huyen del país. Esto sí, por ahora, según la información del control fronterizo ruso, más que 1 millón de los rusos cruzaron la frontera en diferentes lugares, con Kazajistán, con Georgia, con Finlandia, con Mongolia, China, para huir de la movilización. Por esto demuestra que, por primero, los rusos entienden que la guerra es injusta, que no existe motivación a luchar, que es una guerra agresiva del régimen de Putin. Pero por segundo, los rusos no quieren protestar contra el régimen de Putin. Esto es un problema no solo para nosotros, sino también para Europa, porque aquí pensábamos que una movilización provocaría protestas internas, pero no provoca. Los rusos tienen miedo y no protestan. Yeah. Oye, preguntarte sobre el tema de los alimentos. Platicábamos hace algunas semanas de cómo salieron efectivamente de Odessa y cruzaron el Bósforo, pero el cultivo de este año se ha podido dar en la situación de guerra que tiene, es decir, los agricultores han podido sembrar el trigo. Recordar que Ucrania es considerada el granero de Europa y de buena parte de un montón de países africanos del norte y también de Medio Oriente. En fin, ese tema, ¿cómo va la actividad económica, Alexei? Actividad económica está con problemas, sin duda, porque en Ucrania central y Ucrania occidental lograron sembrar, pero los precios de combustible son altísimos, casi doblaron. Por esto los agricultores, la mitad, no puedo decir la mitad, la mayoría, es decir, tienen problemas económicos que no pueden ganar después de la siembra. Y también otra cosa, que muchos negocios agriculturales cierran por los problemas económicos y también con la cosa de exportación. También cosa interesante que las zonas ocupadas en el sur prácticamente son cosas donde el sector agricultural es casi principal de la economía de aquellas zonas de la costa del Mar Negro que ahora está ocupada. Por esto Ucrania sufre problemas económicos sin dudas, incluso que tenemos una inflación más de 30% y también leí que 1/3 de economía ucraniana está apoyado desde el extranjero por la ayuda internacional financiera, 1/3 de economía. Por esto aquí la guerra de verdad impacta muchísimo lo que pasa en la economía. Muy bien, pues pendientes estaremos del asunto, doctor, te agradezco mucho el enlace. Gracias por invitarme. Hasta luego. Bueno, y enlazamos hasta Rusia. Yo le agradezco mucho al doctor Contreras Lunas que hizo desvele con nosotros. Rafael, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días a México, buenas tardes a Rusia y gracias por la apertura de este espacio. Oye, pues cuéntale al auditorio, tú estás en la primera línea de la noticia, ¿cómo se está viendo el conflicto desde Rusia? ¿Qué novedades hay, doctor? Bueno, las novedades es sobre todo este anuncio del presidente Putin sobre la movilización del pasado 24 de septiembre, ¿no? Entonces, durante todo el verano aquí en Rusia, el conflicto en Ucrania fue más o menos algo lejano, ¿no? Como algo que pasaba en Siria, en Afganistán. Entonces, cuando yo estaba aquí en Rusia, a veces el conflicto se veía como algo lejano, ¿no? Entonces, esta movilización lo que viene a hacer es traer a la gente, a los rusos, esta guerra mucho más cerca, ¿no? No se ve ya entonces como un conflicto geopolítico, sino como algo que está a las puertas de sus casas, ¿no? Entonces,
Por eso ahora la población está un poco en shock, como al principio estuvo de la guerra, después se acostumbró, porque no queda claro, sobre todo estas cuestiones de la movilización, a quién van a movilizar o de qué manera, porque si nosotros vemos lo que dijo Putin y el decreto presidencial, esta movilización dice que es parcial, pero nunca queda claro a quién van a llamar o no a quién, ¿no? Entonces, en teoría se puede llamar a cualquier persona dentro del rango de 18 a 50 años. Oye, se habló en un inicio de 300,000 rusos, sin embargo, decir que entrarían efectivamente a la leva, ¿no? A formar parte del ejército para ir a Ucrania. Pero hay quien dice que podría ampliarse hasta 1,200,000. ¿Cuáles son los datos que se manejan en Rusia, Rafael? Bueno, los datos son que son 300,000, ¿no? O sea, quiere decir que es el 1% de la gente que puede ir al ejército. Hubo algunos medios que filtraron la noticia de que podía estar 1,000,000, que yo lo dudo, ¿no? O sea, al final lo que aquí se quiere dejar es esta movilización en un plano bastante bajo. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, digamos que lo que sucede ahora es un poco cierto negociar el contrato social entre el presidente Putin y las personas, entre la ciudadanía rusa, ¿no? Porque en un principio se empezó a llamar a cualquier persona prácticamente, y después empezaron a excluir personas que trabajan como en tecnología de información, estudiantes, personas que trabajen en ciertas compañías. Entonces, digamos, ahorita hay una discusión entre el gobierno y la sociedad de a quién se va a llamar. ¿Quién va al frente, no? Claro. Sí, y además... Sí, digo, sí, horrible, pero es el tema de ser o no carne de cañón, que es lo que discuten los ejércitos cuando mandan a los jóvenes al frente. Digamos, las sanciones no se sienten todavía, siempre se está previendo de que esto se empiece a sentir hasta el próximo año. Entonces, más bien ahora es un poco un juego, ¿no? De que cerraron el McDonald's, se abre el Kuznoytochka, se cerraron el Starbucks, se abre el Star Coffee, se fue la Coca-Cola, tienen entonces su Dobricola. Entonces es un juego ahorita de sustitución de importaciones, pero en el plano económico no se siente. El valor del rublo con respecto al euro y al dólar se ha fortalecido bastante. Por eso hasta para los extranjeros es más caro venir a Rusia. Entonces en el plano económico no se siente, y más bien que es un juego un poco aquí de estar viendo qué cosas nuevas hay. O la sustitución de importaciones, ¿no? Que al final cosas que venían de Europa vienen de Vietnam o de India o de China. Oye, ¿hay forma de medir el ánimo de la gente, el apoyo que tiene el gobierno? Bueno, midiendo el ánimo es, digamos, bastante a veces complicado porque no se habla mucho del tema, ¿no? Es como un elefante blanco en la habitación que todo el mundo ve, pero sobre la que nadie quiere hablar, sobre todo porque estas discusiones a veces pueden llevar a romper relaciones familiares, de amigos, ¿no? Etcétera. Entonces es un tema muy sensible. Yo diría que sí, digamos, antes de la movilización, la gente estaba en un apoyo más o menos sí, como lo dicen los porcentajes, ¿no? De 70-80%. Lo que viene a pasar aquí con la movilización es que se empieza a afectar a la base dura del presidente Putin, ¿no? Entonces mucha gente que a lo mejor apoyaba porque lo veía como una guerra geopolítica en contra de Estados Unidos, ya lo empieza a ver como una guerra real a la que puede ser mandado, ¿no? Entonces este apoyo sí puede minar de manera significativa el apoyo de Putin si no se maneja, ¿no? O si se alarga demasiado el conflicto. Yeah. Oye, ¿algún apunte más, doctor? No, bueno, nada más para terminar, entonces los meses que vienen son claves, porque al final, en estos días, al parecer, se dice que se va a anunciar la incorporación, tal vez, o la independencia de estas 4 regiones, ¿no? Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporizhia. Las 2 primeras, que son Donetsk y Lugansk, generalmente fueron regiones que ya eran independientes y que no habría ningún problema, ¿no? Las otras 2 regiones es una incógnita, porque no está claro hasta qué punto la población lo puede apoyar, ¿no? Porque no vivimos en el siglo XIX donde se pueden ir poblaciones de aquí para allá, ¿no? Al final no está nada claro qué tanto apoyo pueda tener el gobierno en esas regiones. Entonces vamos a ver. Y por último, creo que lo que está haciendo Putin con esta movilización y tal vez declarar estas regiones como independientes o parte de Rusia es tratar de escalar la situación para, a final de cuentas, desescalarlas. Es un juego muy riesgoso, pero creo que es la tirada del gobierno. Muy bien, pues muchas gracias por el enlace, doctor Contreras Luna. Te mando un abrazo. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Hasta luego.
Bueno, y antes de irnos, le refiero a la encuesta que hoy publica el Financiero sobre la intención de voto en Coahuila. Morena tiene efectivamente 40% de intención de voto, sumados el PRI y el PAN, que hay que ver cómo termina este asunto de la alianza. Tendrían 44 puntos, por tanto estarían 4 puntos arriba. Pero bueno, ese es un dilema, irán juntos PAN y PRI en Coahuila. Y el segundo es a quién va a poner Morena, porque cuando veo el favorito de Morena entre la población en general, no está el que pues desde la mañanera se proyecta con mucha frecuencia, el que pidió licencia para promover la revocación de mandato, Ricardo Mejía, aparece en 14%, mientras que el senador Armando Guadiana está en 29%. No estamos hablando de una distancia pues sencilla de cerrar en poco tiempo. Eso en población en general, pero cuando me remito, según la encuesta de Alejandro Moreno, a los morenistas, pues Guadiana trae 45% y Mejía 20%. ¿Podrá en los próximos días cerrar esa enorme franja? La verdad es que no lo sé, no sé si el poder de, en este caso, Palacio Nacional da para cambiar el sentimiento de la gente en aquella entidad federativa, pues sí es mucha distancia, 45-20 entre Guadiana y Mejía. Esto es lo que efectivamente ocurre entre morenistas. El favorito de PAN, PRI, PRD entre la población en general, Manolo Jiménez trae 28%, Guillermo Anaya 15%, y bueno, pues el resto de los aspirantes trae bastante menos. Pero bueno, estos son los datos que publica el día de hoy el Financiero. Resulta pues muy interesante ver cómo va cambiando o cómo está el ánimo de la gente allá en Coahuila para las votaciones del año próximo. Todavía falta muchísimo tiempo, pero lo que no falta es para despedirnos. Nos vamos, yo soy Leonardo Curcio, en nombre de todo el equipo le agradezco muchísimo su preferencia. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.